Hola, bienvenidos al capítulo número 9 de Electromovilidad en Casa. En esta ocasión hablaremos de dos temas muy ligados entre sí y muy importantes, la dirección y la rueda de un vehículo. En primer lugar, la dirección. Es el sistema que se encarga de, como dice su nombre, direccionar el auto hacia donde el piloto lo desee. Esto se logra mediante la acción de distintos componentes. En primer lugar, el volante, sobre el cual actúa el piloto imprimiendo una rotación en cualquiera de los dos sentidos posibles. Luego, la columna de dirección, conformada por barras y juntas cardánicas, se encarga de transferir esta rotación hasta la caja de dirección. La caja de dirección luego se encarga de transformar este movimiento rotacional en un movimiento rectilíneo y transferirlo hasta los terminales o puntas de dirección. Esto lo hace mediante distintos mecanismos dependiendo del tipo de dirección que tengamos. Esto lo abordaremos un poco más adelante. Luego, los terminales de dirección son los encargados de ejercer la fuerza que rota las ruedas respecto del eje de giro. Hagamos una pausa aquí. Para poder lograr un correcto diseño de nuestra dirección y de su geometría, debemos considerar dos términos importantes. El primero de ellos es el eje de giro de las ruedas, o steering axis, ya que las ruedas no giran verticalmente respecto al suelo y respecto de su propio eje, sino respecto a un eje externo a ellas, que viene dado por la geometría de la dirección. En una bicicleta o en una moto, por ejemplo, es fácil encontrar este eje, ya que es el eje que atraviesa la espiga de la horquilla de la dirección. En cambio, en un auto es un poco más complejo, ya que debemos trazar una recta que une ambos muñones que unen la suspensión a la masa, que esto también viene influenciado por el ángulo de caster que tenga la suspensión. Esto implica que al girar no solamente cambiaremos la orientación de las ruedas, sino también el ángulo de cambio respecto al piso. Luego, el segundo término importante es la geometría de Ackermann. Este término es importante ya que al dar una curva, si nos fijamos, la rueda externa debe dar un arco de mayor radio que la rueda interna. Por lo tanto, necesitamos una inclinación mayor o un cambio de dirección mayor en la rueda interior. Esto se logra mediante la geometría de Ackermann, que se logra en su totalidad cuando al trazar rectas que unen el eje de giro de las ruedas con las puntas de la dirección, estas dos rectas se unen exactamente en el centro del eje trasero. También existen casos particulares, como en circuitos de alta velocidad, donde se requiere una geometría de Ackermann inversa o anti-Ackermann, pero no es nuestro caso, ya que es un caso muy particular en el cual queremos que la rueda interna gire menos que la rueda externa. En circuitos de calle o en condiciones normales, esto no es deseable, ya que dificulta mucho la conducción. Hablemos ahora de los tipos de direcciones que hay. En primer lugar, hablaremos de las direcciones mecánicas sin asistencia. La primera de ellas y la más común y más simple es la de piñón y cremallera, que como se muestra en la animación, transforma el movimiento rotacional de la columna de dirección conectada a un piñón en un movimiento rectilíneo mediante la acción de la cremallera. Este sistema se usó mucho en los 80 y 90, pero era considerado muy duro al manejar a bajas velocidades. Se usó en vehículos como el Ferrari 512 Testarossa o el McLaren F1, autos deportivos de alta gama, pero que eran muy difíciles de conducir. Luego tenemos la dirección de bolas recirculantes, que es mucho más liviana de maniobrar, pero es más compleja y tiene muchas más piezas. Su funcionamiento se basa en que un tornillo sin fin, conectado a la columna de dirección, al girar, produce la recirculación de las bolitas que se encuentran en el interior, por eso su nombre, produciendo así el movimiento de la tuerca deslizante en el mismo sentido que recircular las bolitas, provocando esto que el brazo Pitman gire. Y este, mediante un sistema de rótulas y brazos, produce el movimiento rectilíneo de las puntas de dirección. Al ser más complejo y por ende más caro, es un poco menos usado, pero es mucho más liviano de maniobrar. Por lo tanto, se usó en vehículos de alta carga o trabajo pesado, como en buses, camiones o camionetas, como la Nissan 720 o la Nissan D21. Por último, la dirección de cabrestante y cuerda de arco es mucho más liviana y barata, pero menos robusta.
y consta de una polea conectada a la columna de dirección, en la cual se enrolla un cable de acero muy tenso conectado linealmente a los terminales de dirección. Al girar, el cable se enrolla y desenrolla, produciendo el cambio de dirección de las ruedas. Existen distintos tipos de asistencias para la dirección. El primero de ellos es la hidráulica. Este consiste en que la cremallera está embebida en un pistón hidráulico. El pistón recibe un diferencial de presión entre un lado y el otro, dependiendo de hacia dónde se gira el volante. La diferencia de presión se obtiene mediante un sistema de válvulas rotatorias controladas por la torsión en la columna de dirección. Generalmente son direcciones cortas, ya que la asistencia hidráulica es fuerte. Y luego tenemos la dirección electrónicamente asistida. Es más eficiente y consume mucho menos combustible. Esta funciona mediante sensores que detectan posición de la columna de dirección, velocidad del vehículo y giro para transmitirla a un módulo de control que le indica al motor eléctrico si tiene que aplicar la asistencia. Esto provoca que el motor se mueva y a su vez la cremallera de dirección. Existen distintos tipos dependiendo de dónde es aplicada la asistencia. El column drive es donde la asistencia se ejerce en la columna de dirección. Luego el pinion drive, donde la asistencia se ejerce sobre el piñón, evitando que el par se ejerza sobre la columna, evitando tener que reforzarla y disminuyendo peso. Finalmente el rack drive, donde el motor eléctrico se ubica en la cremallera. En autos solares actualmente se está usando mucho la dirección de cabrestante y cuerda de arco, debido a su bajo peso, y se ha usado con dirección tanto las ruedas delanteras y ruedas traseras, pero a partir del 2020 solo se pueden hacer girar las delanteras. En segundo lugar, tenemos las ruedas, que son un componente esencial de un auto, ya sea solar o de cualquier otro tipo, ya que son las encargadas de conectar al vehículo con la pista, de forma de poder transmitir la potencia desde los motores, así como poder maniobrar el auto y brindar seguridad en la conducción. Para esto se requieren distintos componentes esenciales, como la masa del auto, compuesta por un soporte metálico, sensores ABS y monturas para la llanta, cuya función es soportar la llanta y conectarla con la suspensión, así como con el sistema de dirección y los frenos. La llanta, que es una pieza comúnmente metálica, cuya forma varía según el tamaño y tipo del vehículo, y cuya función principal es sostener el neumático. Luego el neumático es el componente que nos conecta directamente con la pista y es el encargado de otorgar el agarre y de mantener el área de contacto con el piso. Dependiendo de su uso, existen distintas dimensiones y tipos. Para elegir el apropiado debemos tener en cuenta distintos parámetros, como el diámetro de la llanta, la altura y el ancho del neumático. Para esto, los neumáticos tienen un código alfanumérico en su parte lateral, donde esta nomenclatura nos da todas las dimensiones y parámetros de uso que debe tener el neumático. En este caso, el neumático tiene 225 milímetros de ancho, el alto del neumático es el 70% del ancho, eso indica el 70%, R indica que la estructura de construcción del neumático es radial, 16 es el diámetro de la llanta en pulgadas, 110 es un índice de carga y S es el código de velocidad del neumático, indicados estos por el fabricante a partir de tablas, indicando cuáles son las condiciones en las cuales puede funcionar el neumático sin perder sus propiedades. En un auto solar buscamos minimizar tanto el peso como la resistencia aerodinámica y la resistencia a la rodadura. Por ende, seleccionamos ruedas delgadas, tónica que se repite en otros autos de baja potencia, como por ejemplo el Nissan Leaf, el Suzuki Alto o el Toyota Prius. Finalmente, aquí podemos ver que nosotros anteriormente usamos ruedas de motocicleta. Eso ha sido todo, muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo Instagram TV. Recuerden dejar los comentarios si desean que profundicemos en algún tema o qué otra cosa les gustaría ver en nuestras siguientes cápsulas. Adiós.